¿Están viendo mi presentación? Sí, sí se ve. Perfecto. Por si acaso voy a... Ya. Entonces, estábamos viendo optimización de consultas. Sabemos que el gestor de bases de datos, cuando yo le escribo una consulta SQL, la transforma en álgebra relacional y de esa manera la tiene expresada en un lenguaje manipulable y procedural, lo que le permite, a partir de una manipulación, llevar esa consulta a una forma más eficiente que se llama forma canónica, ¿no? Forma más eficiente buscando minimizar tamaño de resultados intermedios, por tanto, aplicando primero operaciones unarias. Luego, una vez que ha definido ya la estrategia para el orden en realidad en que va a realizar las operaciones, elige procedimientos que van a implementar cada una de esas operaciones. A eso se llama procedimiento candidato de bajo nivel. Y habíamos visto en la anterior clase que un procedimiento de bajo nivel es la implementación de las operaciones del álgebra relacional. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una selección, lo que hace el DBMS es, este procedimiento podría ser búsqueda secuencial, en realidad. Y partimos de una lista vacía, de un conjunto vacío, recorremos todas las filas, digamos que queremos encontrar el empleado con carnet 7, entonces va a ir a buscar uno por uno, búsqueda secuencial. Cuando encuentre, va a añadir al resultado, ¿no? Y va a terminar. A eso se llama procedimiento de bajo nivel. Podemos ver otros procedimientos de bajo nivel, por ejemplo, para hacer el join, ¿no? Para hacer el join, lo primero que a nosotros se nos ocurriría es aplicar fuerza bruta, ¿no? Acordémonos que el join es, digamos que estamos acá, vamos a ejecutar esta consulta. Si ejecutamos esta consulta, aquí estamos sacando todos los datos de persona, trabaja, dónde, y aquí hacemos el join, ¿no? Esta sería la implementación, el select, o sea, esta sentencia SQL equivaldría a ser un join entre P y S, o sea, entre persona y trabaja. Entonces, si nosotros queremos implementar el procedimiento join, lo que tendríamos que hacer es ver para cada persona los trabajos que ha tenido, en realidad, ¿no? Entonces podemos aplicar fuerza bruta. Hay varias implementaciones en realidad del join. Podemos hacer ciclos anidados, que serían fuerza bruta, aprovechar si es que tengo datos ordenados. Y bueno, el gestor tiene muchas variedades, ¿no? Podríamos hacer también por fusión, dispersión. Entonces el gestor tiene muchos procedimientos que los va a poder aplicar según la situación, según el tipo de atributo con el que se hace el join, según si tiene algún dato ordenado en una de las tablas por ese atributo, si lo tiene en las dos tablas, etc. Aquí vamos a ver un ejemplo del join aplicando fuerza bruta, que es lo que primero se nos ocurriría. Entonces vamos a suponer que tenemos dos tablas a reunirse, acuérdense que join es lo mismo que reunión. Entonces queremos hacer un join entre estas dos tablas, ¿no? En nuestro ejemplo, P sería persona y S sería trabaja. El atributo de reunión sería el atributo por el que yo voy a hacer el join. En mi ejemplo, a ver si vemos las tablas para que se ubiquen mejor, persona
tiene como atributo CI, nombre, apellido, sexo y fecha de nacimiento. Y la clave principal es CI. Y trabaja, tiene como atributos CI del empleado, de la persona que trabaja, código de la empresa en la que trabaja, salario que recibe y cargo que tiene. Entonces, estamos queriendo hacer un join de esas dos tablas. ¿Ya? Para que no se distraigan. Ya. Entonces, estamos queriendo hacer un join de esas dos tablas. El resultado va a ser este, ¿no? Entonces, el atributo de reunión en este caso sería CI, ¿no? Porque vamos a hacer el join por CI. M es el número de filas de P. En este caso, el número de filas de trabaja. Bueno, es la cantidad de filas que tiene la tabla trabaja y la cantidad de filas que tiene la tabla persona. Entonces, M es el número de filas de P y N es el número de filas de S. Y vamos a representar con esta notación la tupla reunida o la fila reunida o la fila resultado de hacer join. En otras palabras, la fila reunida sería cada una de estas filas, ¿no? Esta sería una tupla reunida. Esta sería otra, ¿no? Entonces, cada fila del resultado la vamos a representar con esta notación. Vamos a suponer que vamos a acceder a cada una de las filas de la tabla, hablando propiamente tuplas de la relación, en cierta secuencia. Hacemos esta aclaración porque no olvidemos que en realidad las relaciones son conjuntos, entonces no tienen un orden. Las tuplas no tienen un orden, ¿no? Entonces, por eso es que para ser consistentes con esa teoría, estamos especificando que es algún orden cualquiera. Entonces, vamos a implementar el procedimiento. Le he llamado join 1, tengo mi tabla P, que tiene M filas, mi tabla S, que tiene N filas, y el atributo A, que es el atributo por el que voy a hacer join. En nuestro caso, del ejemplo en SQL Server sería CI, el A. Entonces, en R va a estar mi resultado. R vendría a ser todo eso, ¿no? El resultado que vamos a ir construyendo. Y entonces recorremos una de las tablas, en este caso recorremos la primera tabla, P, y para cada uno de esos elementos de P, recorremos todos los elementos de la otra tabla, S. Y entonces vemos, si en la tupla en la que estamos, en la tupla I de P, el atributo A es igual al atributo A de la tupla J de S, entonces quiere decir que podemos hacer el join y entonces añadimos la tupla reunida al resultado. En otras palabras, añadimos una fila acá. Y terminamos este ciclo y va a ir haciendo para cada una de las filas de P, va a ir buscando todas las filas de S, ¿no? Entonces sería la manera menos eficiente de hacer, digamos, ¿no? Por eso se llama fuerza bruta. Pero igual es un procedimiento de bajo nivel. Si yo tuviera los datos, por ejemplo, de la tabla S ordenados por el atributo A, yo acá podría aplicar búsqueda binaria, digamos. Entonces, haría el ciclo y acá en lugar de buscar uno por uno, porque estoy haciendo una búsqueda secuencial acá, podría aplicar búsqueda binaria. Y así hay muchas maneras de implementar. Todos los algoritmos que quizás ustedes han implementado en estructuras de datos, en elementos de programación y estructuras de datos, están incorporados en el gestor de bases de datos para responder a las consultas de la manera más eficiente posible. Ese es entonces un procedimiento de bajo nivel. Aquí hay otros procedimientos, entonces podría, en lugar de hacer un recorrido de todo, podría trabajar con el índice, ¿no? Ahorita vamos a ver qué es un índice, pero
rápidamente un índice es una tabla ordenada donde tengo los datos importantes, entonces los datos ordenados a través de una clave. Entonces aquí digamos que solamente voy hasta acá, que sería la clave, y entonces puedo tener mejoras de mi consulta, de mi procedimiento, ¿no? Perfecto. Entonces, al elegir los procedimientos candidatos de bajo nivel, lo que yo hago es tomo la consulta que esté en su forma canónica y usando la información del catálogo del gestor, elijo uno o más procedimientos para cada operación. Entonces, si esta fuera mi consulta, que ya está en su forma canónica, digo, para esta operación voy a usar estos dos, para esta tengo estos dos candidatos, estos vendrían a ser los procedimientos de bajo nivel. Y son candidatos porque son aplicables para esta situación, dependiendo del tipo de consulta. Por ejemplo, si aquí tengo PROD igual PR3, seguramente si es que tengo datos ordenados por PROD, voy a poder utilizar un procedimiento que sea de búsqueda binaria, y tengo otros candidatos más. Esa es la idea, ¿ya? Esos son los procedimientos de bajo nivel. A la hora de elegir estos procedimientos candidatos de bajo nivel, decíamos que el DBMS toma en cuenta el estado actual de la base de datos, los índices que hay, la cardinalidad, es decir, toda la información de la base de datos está en el catálogo, que ustedes han debido ver algo en base 1, que es la base de datos de la base de datos. Guarda información de mis tablas, de los atributos, de qué tamaño tienen los atributos, guarda información estadística sobre qué distribución estadística tienen los datos de mis columnas, guarda la cantidad de filas que tengo en cada tabla, guarda información de los índices, que ahorita vamos a ver, que son archivos auxiliares donde tengo datos ordenados que me van a permitir aplicar procedimientos más eficientes. Entonces, usando toda esa información, va a elegir los procedimientos candidatos, que serían estos. Ahora, a la hora de elegir estos procedimientos candidatos es muy importante el tema de los índices que tengamos en la base de datos. Entonces vamos a ver lo que es un índice. Aquí tengo una tabla empleado que tiene los datos del empleado y la clave principal es CI. Tengo, además, aparte de esta tabla, dos índices. Estos son ejemplos de índices. Este primer índice, fíjense, tiene CI y una dirección. Esta dirección es la dirección donde se ubica, donde está almacenado, es decir, la dirección de la fila en la que este valor de CI se encuentra en la tabla original, en la tabla de la base de datos. Esta es la tabla oficial, digamos, y estas son tablas auxiliares. Entonces, si yo creo un índice sobre el atributo CI, los datos van a estar ordenados por CI. Si se fijan acá, están ordenados ascendentemente en este caso. Y a la derecha tengo la dirección donde encuentro ese valor. Entonces, el 1, el índice, el valor de CI 1 está en la dirección 4. Venimos aquí, dirección 4, 1. El 2 está en la dirección 1. Venimos acá, aquí está el 2. El 4 está en la dirección 8. Venimos acá, dirección 8, ¿no? Entonces, apunta a dónde están esos valores. A este atributo se lo llama clave del índice. CI sería la clave del índice que hemos denominado CIX empleado CI. ¿Por qué lo he llamado así? Porque IX viene de index, C viene de cluster, que después les voy a explicar a qué se refiere. Empleado es el nombre de la tabla y CI es el atributo sobre el que estamos ordenando, ¿no? Entonces, de esa manera tengo un
nombre descriptivo para que yo como usuario de la base de datos, como administrador de la base de datos, me pueda ubicar fácilmente con mis índices. Aquí tengo otro índice que se llama NCIX. Este NC viene de non-cluster. Entonces es un índice no cluster, empleado, nombre. Eso quiere decir que mi índice sobre el atributo nombre que está en empleado. Entonces aquí si vemos, los datos están ordenados por el nombre. Entonces tengo aquí todos los nombres de mi tabla empleado, pero ordenados alfabéticamente. Y a la derecha tengo las direcciones. Entonces Albert está en la dirección de 3. Ariel está en la dirección de 4. Ceci está en la dirección de 6. Y así sucesivamente. En este caso, la clave de mi índice es nom. ¿Ya? Yo puedo crear índices a través de sentencias SQL. Por ejemplo, acá estoy creando, esta es una sentencia en SQL Server. Esto va a variar un poco de acuerdo al lenguaje, al gestor de bases de datos que estén usando. En este caso, esto es el SQL Server. Entonces digo, create index. Este clúster, bueno, ya, está bien, es este create cluster index, el nombre del índice, y le digo sobre empleado CI. Para que esto me acepte, el SQL Server, no tiene que haber otro índice cluster, porque solamente hay un índice cluster en cada tabla. Y además que CI debe ser un atributo que no tiene duplicados. Por tanto, la clave principal es un excelente candidato para eso. ¿Ya? Acá tenemos otro índice que es un índice non-cluster. Puedo tener tantos como quiera. Por defecto, aunque yo no pusiera este non-cluster, me va a crear el índice non-cluster, ¿no? O sea, puedo poner directo create index y lo demás. Ay, aquí me he equivocado, era N, pero ya. Entonces aquí tenemos las sentencias para crear los índices. Dependiendo de los gestores, también hay algunos que nos permiten incluir en el índice otros atributos. Entonces aquí yo tengo el índice sobre CI, pero al que le he añadido además otros atributos. Entonces todo esto es lo que ya les mostré, pero puedo añadir nom y direct, ¿no? Estoy añadiendo estas dos columnas y entonces tengo este índice. Entonces, si vemos acá, tengo la tabla empleado y tengo 3 índices. Entonces, tengo un índice que es una tabla auxiliar sobre el atributo CI, otro índice sobre el atributo nombre, otro índice sobre el atributo CI, pero que además incluye los otros atributos de mi tabla. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero ejecutar esta consulta, el DBMS la va a traducir al álgebra relacional, a su forma canónica, y luego va a elegir procedimientos de bajo nivel para ver cómo puede responder esta consulta. Para eso se va a fijar y va a decir, tengo estos índices, por tanto, mis candidatos son búsqueda binaria, digamos, también búsqueda secuencial, puede ser candidato, o sea, todos los posibles, digamos, ¿no? Y luego va a elegir el mejor, una vez que tenga sus procedimientos generados, los candidatos. En la siguiente fase genera estrategias de consulta y elige la mejor. En este caso, por ejemplo, si fuera esta consulta, el gestor, ¿qué creen que haría? ¿Elegiría buscar secuencialmente acá? No. Tendría que buscar, como es por CI, como es por nombre, perdón, utilizaría este índice. Entonces, aplicaría seguramente búsqueda binaria acá y me respondería más rápido en lugar de aplicar búsqueda secuencial acá. Ahora,
¿Qué pasa si en lugar de tener una consulta yo tendría una operación, una sentencia SQL que modifica los datos? Digamos que quiero insertar en empleado un empleado con estos datos. ¿Qué pasaría con los índices? Tienen que actualizarse. Entonces, lo añadiría y tendría que ir a este índice y ubicar 99 donde le corresponde, en este caso al final. Venir a este índice y ubicar al 99 donde corresponde, que es Paco, tendría que estar acá. Venir a este índice y lo propio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo solamente consultas, los índices son excelentes para mejorar el rendimiento de la base de datos y el gestor me devolvería muy rápido las respuestas porque podría aplicar métodos de búsqueda eficiente. Pero ¿qué pasa a la hora de actualizar? El rendimiento se podría ver perjudicado porque cada vez que se hace una modificación, todos los índices que tuviera esa tabla tendrían que ser actualizados y eso perjudicaría el rendimiento. Entonces, el gestor de base, el administrador de la base de datos, a la hora de decidir qué índices va a crear, es decir, a la hora de ver qué mecanismos puede aplicar para que el rendimiento del gestor sea bueno, para que tenga el mejor rendimiento posible, lo que tiene que hacer es ver qué índices podría crear o qué índices podría borrar. Entonces es algo dinámico. En este momento puedo crear este índice, luego lo borro, puedo ver incluso sugerencias que me da el gestor, de acuerdo a la consulta, me da sugerencias. Puedo ver estadísticas sobre los índices, porque en las estadísticas me dice cuántas consultas utilizaron tal índice, cuántas consultas, cuántas operaciones de escritura modificaron ese índice. Y entonces, en función a esa información, yo puedo hacer un balance entre costo y beneficio de tener un índice, de mantener un índice o borrarlo, ¿sí? Entonces, esa es la idea de los índices, ¿ya? Estos índices se pueden borrar, crear y no van a afectar en absoluto a los datos. No es que si borro este índice se van a borrar datos acá, los datos se mantienen intactos, simplemente que estoy eliminando caminos de acceso, digamos, para que el gestor encuentre más rápido la información. Entonces, es lo que les decía, hay un costo a la hora de actualizar. Entonces, el DBA, el administrador de la base de datos, tiene que evaluar con qué índice se queda, con qué índices no, en función a cuántas veces se lee ese índice y cuántas veces se actualiza ese índice. Si solo se van a hacer lecturas, el administrador tiene la seguridad de que el rendimiento de la base de datos va a ser mejor, pero si se van a hacer muchas escrituras, el rendimiento se va a ver perjudicado. Entonces va a crear y borrar los índices de acuerdo a las circunstancias, el momento y el tipo de datos. Entonces aquí está la sentencia para crear índices, que esta es la sentencia estándar, digamos, pero en realidad esto va a variar un poco de gestor a gestor. Lo importante es que ustedes entiendan el concepto para luego, de acuerdo al gestor que están utilizando, puedan aplicarlo adecuadamente. Nosotros estamos usando SQL Server no como fin, o sea, nuestro objetivo no es aprender solo SQL Server, nuestro objetivo es entender todos estos conceptos que estamos viendo, utilizando como medio el gestor, cosa de que ustedes se puedan ubicar con cualquier gestor de bases de datos sin ningún problema. Entonces, ahí son más ejemplos que ya hemos visto. Vamos a hacer pruebas en SQL Server directamente con los índices, ¿ya? Yo puedo ver los índices que tiene una tabla a través de esta interfaz del explorador de objetos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en mi tabla
tengo mi tabla trabaja, tengo mi tabla persona. Y aquí en la tabla persona yo tengo, entre mis índices, tengo estos 3 índices. Voy a borrar estos 2, ¿ya? Los 2 primeros, que los tengo en realidad. Acá para ganar tiempo, yo ya tengo las sentencias acá escritas. Entonces voy a borrar mis índices. Aquí voy a borrar, fíjense, drop index NCI X persona, apellido, on persona, que sería este, NCI X persona, apellido, en la tabla persona. Ejecuto, ya se ejecutó, vengo a la base de datos, actualizo, y ahora si veo los índices de personas, ya no está ese. Voy a borrar también el otro índice que se llama, bueno, puedo borrar también desde aquí. Me voy, clic derecho y eliminar. Aceptar. Y me lo borra, ¿no? Entonces puedo hacer directamente a través de sentencias SQL o a través de esta interfaz. Entonces, ahora me he quedado con este índice. Este índice, el gestor lo crea automáticamente cuando yo creo la clave principal. Elijo clave principal y me crea el índice de primary key, por eso se llama PK persona, que es un índice cluster. Luego les digo qué significa cluster. Entonces, ahora voy a crear los índices, otra vez. Entonces, no, antes de crear los índices vamos a hacer esta consulta. Vamos a seleccionar los datos, todos los datos de persona, donde el apellido es Acevedo. Ahorita mi base de datos, mi tabla, solamente tiene el índice cluster, el índice por la clave principal. He marcado este icono para que me genere el plan de ejecución y lo podamos ver. Ejecutamos, entonces me da la respuesta y ahora voy a ver el plan de ejecución. Si ustedes se fijan en el plan de ejecución, vemos que el gestor ha utilizado el índice cluster, ¿no? Examen de índice cluster, PK persona, ¿no? Que es este. Y ha hecho el procedimiento de bajo nivel, se llama examen de índice. Y aquí si vemos el costo, aquí podemos ver los costos, ¿no? No voy a mover el mouse, a la derecha, fíjense, hay un costo de entrada-salida que es 0,022. Hay un costo de subárbol, hay un costo de CPU, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver todo eso en el plan de ejecución. Ha tenido que usar esto porque no tenía índices, entonces esta sería la forma menos eficiente de hacer, digamos, no ha utilizado un índice. Fíjense en el detalle, el costo del subárbol estimado es 0,023, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver qué pasaría si creamos un índice. Vamos a crear un índice sobre el atributo apellido, que es justamente el atributo sobre el que estamos trabajando. Entonces voy a venir acá y voy a ejecutar esa consulta. Ya se ha ejecutado, vamos a venir a actualizar nuestra base de datos, el explorador en realidad. Y entonces, ahora sí, aquí está nuestro índice, el índice que acabamos de crear. Fíjense, este índice es no único, porque puedo tener repetidos en el atributo apellido, y es no cluster, porque el único clúster que puede haber es solo puede haber un clúster, que es el que está sobre la clave principal. Por defecto, el gestor crea un no cluster y no único, aunque yo no ponga nada. Si quisiera que sea único, tendría que poner aquí unique, ¿no? Aquí es lo mismo que ponga no cluster, no, no.
esto es equivalente. O sea, lo que he ejecutado es equivalente a hacer esto. Por defecto es no cluster. Entonces no necesito colocar eso. Pero si quieren hacer la prueba, ustedes pueden colocar y van a ver que les va a generar el mismo índice. Habiendo hecho esto, entonces vamos a ver cómo se comporta ahora nuestra consulta. Vamos a volver a ejecutar la consulta con este índice. Ejecutamos y ahora van a ver que el gestor se va a comportar diferente, va a generar otro plan de ejecución diferente. En este caso, fíjense, ha trabajado justamente con ese índice que le hemos creado porque le sirve. Como está buscando por apellido, obviamente le conviene utilizar un procedimiento más eficiente que le permita encontrar fácilmente el apellido, ¿no? En este caso, ha utilizado el procedimiento IndexSeek, así se denomina en SQL Server, le llaman IndexSeek, ¿no? Y ha trabajado, fíjense, sobre el índice, aquí está, NCIX, persona, apellido, que es justamente este índice que le hemos creado. Y luego ha ido a buscar los datos, como quiere todos los datos, ha ubicado a la persona con este índice y luego ha venido a este para poder ubicar todos los datos de la persona y luego ha dado el resultado, ¿no? Entonces, si nosotros vemos los tiempos, vemos que el costo ha mejorado. Ahora es 0,008, o sea, un 0 ha disminuido 10 veces, digamos, ¿no? Antes estaba 0,0 algo, ahora es 0,008. Entonces, solamente creando ese índice, hemos tenido un mejor rendimiento. El gestor ha logrado contestar más rápido a nuestra consulta. Ahora, si ustedes se fijan, con ese índice ha tenido que, ha ubicado a la persona y luego ha tenido que venir acá para buscar quién es todos los datos de esa persona. Entonces, esto sería un poco ineficiente. Se podría mejorar aún más. Entonces, voy a crear este otro índice. Este otro índice, fíjense, es igualito al de arriba. Es exactamente igual al de arriba. Solo que le voy a poner otro nombre porque al ser un identificador no me va a permitir crear un índice diferente que tenga el mismo nombre. Entonces, le voy a poner la palabra inc para acordarme que este incluye otros atributos más. O sea, estaría construyendo este índice, estaría construyendo este índice, este que va a incluir los otros atributos, ¿sí? Entonces le digo, quiero que me hagas un índice por apellido en la tabla persona, pero que quiero que ese índice además me incluya estos atributos, ¿ya? Entonces, creando este índice, lo vamos a crear, ejecutamos, ya se creó, venimos al explorador de objetos, actualizamos la base de datos, entonces aquí en nuestros índices, fíjense, ya se añadió el índice que acabamos de crear. Fíjense que nos muestra el índice como arbolitos, ¿no? Lo que pasa es que está utilizando un árbol B-tree, o sea, es un árbol de búsqueda, el que ustedes han visto en elementos de programación, para organizar los datos en realidad. Y me dice es no cluster y no único, igual que el anterior, pero ahora va a incluir estos otros atributos. Ahora veamos qué pasa con nuestra consulta. Si nosotros volvemos a hacer esta consulta, que filtra por apellido, ejecutamos, y entonces, si vemos, obviamente todos nos van a dar siempre la misma respuesta, es la misma consulta. Si vemos el plan de ejecución, ha cambiado totalmente. Fíjense que ahora ha utilizado directamente el índice que acabamos de crear, NCIX, persona, apellido, inc. ¿Sí? Fíjense que ha mejorado un montón los costos. Vemos aquí en el resultado final ahora
es 0,003, antes era 0,008. Entonces, con esto se ha evitado el tener que ir a buscar al otro índice. Directo ha buscado en este índice, que incluía el resto de los atributos, y ha respondido directo a la consulta, ¿no? Entonces, fíjense el rol tan importante que juegan los índices en la optimización de consultas. Y el DBA tiene que entender bien todo esto para decidir, elegir qué índices le conviene crear, borrar y demás. ¿Ya? Aquí tengo más o menos el mismo ejemplo que les acabo de mostrar, pero aquí les he hecho capturas para que se pueda comparar. Entonces, fíjense acá, vamos a hacer un select de persona donde el apellido es Shano. Entonces, el costo de mi consulta es de 0,02. En cambio, en este caso, la misma consulta después de crear un índice mejora a 0,06, ¿no? Entonces, vemos que los índices tienen un impacto y que de acuerdo a la existencia del índice, el plan de ejecución cambia totalmente. SQL Server nos ofrece herramientas para que nosotros podamos, ay, no, ya no hay tiempo. Lo dejaremos para dudas, que no me pase lo que me pasó con el otro grupo que me despisté. Entonces, a ver, voy a dejar de presentar. Voy a dejar de, bueno, no, pregunten dudas, chicos, porque podemos seguir grabando. ¿Dudas? ¿Están ahí? Sí, yo creo que está todo correcto. Ya, perfecto, no hay ninguna duda. Lice, una pregunta. Sí. Em, Mientras más índices tenga para una consulta, va a ser más rápido. Exacto, pero tienen que ser los índices apropiados. Por ejemplo, si yo creara acá un índice, vamos a crear otro índice sobre el atributo nombre, digamos. Le vamos a llamar persona, nombre. Y aquí vamos a utilizar el atributo, aquí voy a ver las columnas, el atributo nombre. Entonces, si yo ejecuto esto, ya se creó el índice, ahora voy a volver a hacer esta mi consulta. Y si ustedes se fijan, no ha utilizado para nada el índice que acabo de crear. ¿Por qué? Porque mi condición no tiene nada que ver con nombre, ¿no? Obviamente, claro, este es un ejemplo, es una consulta. El administrador de la base de datos tiene que tener un dominio de su base de datos y analizar qué tipo de consultas van a hacer los usuarios, ver las estadísticas sobre las consultas que se hacen, cuáles son los índices que se usan. Por decirles, el administrador, a través de estas herramientas que me permiten ver el uso de los índices, puede ver, digamos, que este índice nunca fue utilizado o que es utilizado muy poco. Entonces puede decidir borrarlo porque cada vez que yo añada a una persona, se va a tener que actualizar ese índice y eso va a perjudicar el rendimiento a la hora de hacer actualizaciones. Entonces, si tengo muchos índices y solamente voy a hacer consultas, excelente, no pasa nada. Mientras más índices tenga, más rápido el gestor va a utilizar el índice que más le sirve, ¿no es cierto? Como hemos visto acá. Entonces, eso es, ¿no? Y tampoco me conviene, por ejemplo, crear un índice por sexo, porque sexo solamente tiene 2 valores. Normalmente la estrategia es crear un índice clúster para la clave principal y índices no clúster para las claves ajenas, porque la operación más usada es el join en las bases de datos relacionales, ¿no es cierto? Porque en realidad tenemos
nuestra información en diferentes tablas, si estamos en una base de datos transaccional. Y para reconstruir hacemos muchos joins. Entonces, para que esos joins sean más eficientes, la recomendación es crear claves, los índices non-cluster sobre la clave ajena. ¿Sí? No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, le dice, Si hay otra pregunta. ¿Cuál sería el resultado? Es el mismo resultado. Aquí hay una pregunta. ¿Cuál sería el resultado si el plan utiliza este índice? De hecho, está usando ese índice. ¿Se fijan? Está usando el índice NSIX persona apellido Inc. ¿Sí? ¿Se fijan? De hecho, aquí se ve mejor, creo. Sí, aquí, fíjense. Objeto, dice, NSIX persona apellido Inc. Después de la línea verde, la última línea verde, dice objeto en la siguiente línea. Ahí se ve que está utilizando el índice persona apellido Inc. El resultado va a ser el mismo, en realidad no va a afectar al resultado, va a afectar a la eficiencia para dar ese resultado. Fíjense, si nosotros borramos, voy a ir borrando los índices, ¿no? O sea, aquí ha utilizado este índice apellido Inc. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar directamente desde aquí, puedo borrar. Hago clic derecho y le digo eliminar. Aceptar, lo borró, ya no hay. Si vuelvo a hacer la consulta, fíjense, tengo dos personas, 258, 755. Vuelvo a ejecutar, me sigue dando el mismo resultado, solo que el plan ha variado. Ahora ha tenido que utilizar el otro índice, este índice que no incluía el resto de los atributos, y ha tenido que utilizar el índice de la clave principal para poder ubicar los datos. Pero el resultado ha sido el mismo. Si borramos este índice más, borramos, y ahora volvemos a hacer la consulta, marco la consulta, la ejecuto, me sigue dando exactamente el mismo resultado, solo que el plan de ejecución es menos eficiente, ¿no? Aquí ha tenido que usar solamente el índice cluster y el costo ha sido 0,02. Si yo tuviera muchos datos, esto se notaría impresionantemente, ¿no? En este caso tengo muy pocos datos en esta tabla. Vamos a contar cuántos datos tengo en persona. Tengo 998 registros. Es muy poco, ¿no? Pero tengo esta otra tabla en mi base de datos que se llama muchas personas. Este sí tiene millones de registros, tiene como 8 millones. Entonces aquí los índices, se va a notar impresionantemente el tema de los índices. A ver, voy a ver si tengo algún índice creado. No, no tengo. Si creo el índice va a tardar también, ¿no? Podemos crear. Create index. Vamos a usar este. Que sea sobre muchas. Claro que va a tardar hartito. Muchas personas tiene el mismo. Ay, ¿dónde está? Ah, ya, muchas personas en realidad tiene la misma estructura que persona. Solo que para que hagamos las pruebas yo puse ambas tablas para que se pueda ver mejor. Entonces aquí voy a crear este índice y a este obviamente le voy a llamar, le tengo que poner otro nombre. Muchas personas.
apellido, Inc. Voy a crear el índice. Fíjense, aquí está la cantidad de registros. 8.175.000 filas tiene esta tabla. Ejecuto el índice y me está dando error. Hay muchas personas. Ya, mi tabla no existe, es muchas personas. Ya, ahora sí. Marco, ejecuto. Entonces, obviamente va a tardar un montón porque son 8 millones de registros. Entonces, la creación de un índice puede tomar mucho tiempo y su actualización también, dependiendo cuántos datos tenga. Y si estoy trabajando con índices es porque el tema de el rendimiento es clave, ¿no es cierto? Por tanto, tengo muchos datos. Si tuviera pocos datos, no pasaría nada, no necesitaría ni hacer optimización de consultas, ¿no? Pero el tema es que yo tengo que asegurarme de que mi gestor funcione correctamente, aún con muchos datos. Esa es la idea. Entonces, fíjense, está tardando mucho porque va a crear el índice. Si hubiera hecho esta consulta sin el índice, también tardaría otro tanto, ¿no? Por eso es que he diferenciado mis tablas en muchas personas y persona para que nuestras pruebas en vivo no tarden tanto, ¿no? Como en este caso. Pero ustedes ya tranquilos en la comodidad de su casa pueden ya hacer sus pruebas, dejar funcionando, ver cuánto dura, qué pasa si borran un índice, si crean, etcétera, ¿no? Esa es la idea. No sé si tienen alguna otra pregunta. Aquí hay otra pregunta muy buena. ¿No podemos crear nosotros un índice clúster aparte de la clave? No. Solamente puede haber un índice clúster. Lo que pasa que cuando yo creo un índice clúster, los datos se almacenan físicamente en ese orden, en la tabla. Entonces, no hay posibilidad de crear dos, es solamente uno. Entonces, estoy diciendo, mi tabla se va a ordenar de esta manera físicamente. Entonces, obviamente, si quiero crear otro, la tabla ya no puedo tener dos tablas físicas, ¿me dejo entender? Solamente una. Estamos hablando del orden físico en que se van a guardar los registros, ¿no? En cambio, los non-cluster está creando tablas auxiliares y lo que hace es usar estos punteros a los registros. Entonces, solamente puede haber un índice cluster. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Sí, sí. No, crea automáticamente. Aquí les voy a mostrar, vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla que se llame, digamos, ya, que se llame, bueno, aquí vamos a tener id, el identificador de la tabla, que sea un atributo numérico. Es que la consulta se está ejecutando, por eso es que está... Ya. Si ustedes hacen la... Bueno, ahorita ni modo. Como está ejecutando esta consulta, está perjudicando. Si ustedes hacen la prueba, en el momento en que ustedes crean una tabla y escogen clave principal, por defecto el gestor les va a crear la tabla con la clave principal. Sigue ejecutando, ¿ven? Es complicado cuando se tienen millones de datos. Entonces, aquí no voy a hacer nada ya para que no nos dé ese error, pero van a darse cuenta si el momento que ustedes escogen clave principal, clic derecho y primary, establecer clave principal, entonces se va a crear un non prueba, le pondré.
Cierro, ni modo que sea en echar. Sí. Nunca hay que crear una clave principal que sea cadena, porque eso también afecta en la eficiencia, ¿no? Entonces aquí prueba, tabla prueba le pondré para. Entonces al hacer eso, ustedes van a ver que se va a crear la tabla, ojalá que no interfiera con la consulta que sigue en ejecución, fíjense, y automáticamente va a tener ese índice clúster. Entonces, vamos a actualizar la base de datos. Y aquí está nuestra tabla, prueba. Venimos a índices y fíjense, ha creado automáticamente un índice clúster, ¿no? Si yo quiero crear otro índice clúster, no me va a dejar, ¿no? Digamos que hago create index, cluster index. Prueba, digamos, y como es un clúster, le voy a poner C. Sobre la tabla prueba. Y aquí escribo, perdón, el atributo, digamos, sobre el atributo nómera, ¿no? Nom prueba. Sobre el atributo nom prueba. Aquí me he equivocado, por eso me está marcando con rojo. Tabla prueba, nom prueba. Ya. Si trato de hacer esto, se supone que me tendría que dar error. Sigue ejecutando. Haremos una nueva consulta. No sé si va a interferir. Tienen que fijarse, por si acaso, cuando hagan sus pruebas, si tienen varias bases de datos como yo. De hecho, también hay bases de datos del sistema, ¿no? Hay master, model, etc. Tienen que fijarse que la base de datos que estén usando esté marcada. O si no, colocar aquí para asegurarse, usar tal base de datos, ¿no? En este caso, digamos, Universidad 2020. Para asegurarnos, ¿no? Entonces hacemos esto, ejecutar, y en realidad es como que hubiera elegido acá. Ahora vamos a ver si hago esto, me debería dar error, ¿ve? No se pueden crear varios índices clúster. Quite el índice clúster existente antes de crear, ¿no? Porque le estoy diciendo, quiero que me ordenes los datos de la tabla. O sea, en otras palabras, le estoy diciendo, quiero que me ordenes la tabla en este orden, por este atributo. Y como hay una sola tabla, entonces no puedo tener dos órdenes. Pero los otros, los non-cluster, son tablas auxiliares. Entonces no estoy ordenando los datos de la tabla, sino estoy ordenando datos de la tabla en otra tabla auxiliar, que vendría a ser el índice. No sé si me han entendido. Fíjense, sigue ejecutándose, ¿no? Es ese tema. Si hubiera jamás puede haber, aquí hay otra pregunta, jamás puede haber una tabla con dos claves primarias. Lo que sí puede haber es una tabla con clave principal compuesta, que es otra cosa, pero es una clave, sigue siendo una clave. Para ver lo que tarda nuestra consulta, aquí hay otra pregunta, ustedes van a ver que al final de después de que se ejecuta la consulta, a ver aquí, vamos a hacer una consulta más chiquita. Vamos a hacer select asterisco from persona. Fíjense, aquí les sale cuánto tarda. Me dice, hay 998 filas. Aquí
tal tiempo. Aquí se ve cuánto ha tardado. En este caso, como ha sido tan rápido, no llego a ver, ¿no? Pero ustedes también pueden hacer set statistics, digamos. Pueden hacer esto. Y entonces aquí en los mensajes les va a dar más información. Les va a decir, se han hecho 29 lecturas lógicas, se han hecho 0 lecturas físicas, se han hecho 0 anticipadas, etcétera, ¿no? Entonces, a través, SQL Server tiene este tipo de comandos que encienden, digamos, los diferentes tipos de estadísticas. En este caso, yo he encendido las estadísticas de entrada-salida para que me dé cuántas lecturas ha hecho, ¿no? Cuántas escrituras, en este caso solo he hecho lecturas. Y el tiempo, ¿no? En esta consulta no se va a ver, pero acá, fíjense el tiempo que ya está tardando. 10 minutos ya está ejecutándose la consulta. Ha recuperado 0 filas por el momento, ¿no? Entonces, vean lo importante que es el tema de los... bueno, ahorita porque está creando el índice, ¿no? Está ordenando todos los 8 millones de datos, en realidad, en el índice. ¿Sí? Bueno, chicos, quedaremos acá. Tengo una clase. Entonces, para la siguiente clase me pueden seguir haciendo sus consultas, ¿ya? ¿Están ahí? Sí, Licen, gracias. Sí, Lice, Perfecto, gracias. gracias a ustedes, chicos, que les vaya bien. Nos vemos el lunes. Van a estar atentos, voy a subir prácticas, ¿ya? Por el momento pueden ir haciendo pruebas con las consultas y los índices, podrían hacer, ¿no? Crear su base de datos. Voy a ponerles la base de datos en el Moodle para que ustedes la generen, esa base de datos, con millones de registros, ¿ya? Quedamos aquí entonces. Chao, chao. Que les vaya Hasta bien. luego, Licen. Luego. Hasta luego.